Pues sí. Bueno, tengan todos buenas tardes. Somos el grupo número 3 de Teología Contemporánea. Nuestro catedrático licenciado Mario Luna. Nuestro tema es el neorromanismo y somos las compañeras María Lilian Hernández y Berta Alicia Soriano. Dejo a nuestra hermana María Lilian Hernández que va a comenzar a hablar sobre el sistema neorromanista. Adelante. El tema neorromanismo tiene un poco de historia que menciona el derecho romano, el neorromanismo, y en un poco de historia es cuando la Roma estaba en el periodo de república. Dice que el neorromanismo es la familia germánica, la integran los países que se basan su orden jurídico en fundamentos del derecho romano y de la tradición germánica. A esta familia pertenece a nuestro país. Se dice también que es la familia de derecho legislado, porque sus normas jurídicas están basadas en leyes escritas. Así pues, como ejemplo tenemos los diferentes códigos e inclusive la Constitución. Esta familia romana también se le conoce como romano-canónica, romano-germánica, que tiene sus bases en el derecho romano, normas jurídicas para regular la vida social y la vida política de los romanos. La primera familia que encontramos en el mundo contemporáneo, por lo que se puede asegurar que es la familia más antigua. Esta familia está rebasada en las fronteras del antiguo imperio, conquistado especialmente toda la América Latina y una gran parte de África. Esta expansión se ha debido en parte a la colonización que fue llevada de lugar en lugar. En caso de nuestro sistema, llegó a través de la colonización española y sus fuentes son. La siguiente, hermana. Dice que está en la ley, la norma jurídica dictada por el legislador. Es también regulación de conducta, que da el ordenamiento jurídico para regular la conducta de manera obligatoria, vinculada para asegurar su cumplimiento. Si no, se aplica una sanción. Las costumbres se refiere a aquellas conductas llevadas a cabo por la sociedad de manera frecuente. Debe de ser respetada por todos. La jurisprudencia es la interpretación que se da a la norma jurídica y se da para que se pueda aplicar a un caso concreto. La siguiente. El derecho pertenece a esta familia. El derecho escrito o legislado considera la división entre el derecho público, que es el que es referente a las situaciones del Estado, y el derecho privado, que tiene que ver con los intereses del individuo. Dentro de la influencia del derecho romano, la aplicación del derecho requiere de personas especializadas en la práctica jurídica, tales como la siguiente. El juez, individuo que tiene la potestad de administrar justicia a los particulares, aplica las leyes en los juicios que se le presentan y dicta sentencia, interpreta y aplica el derecho legislativo. El legislador es la persona que da o establece las leyes. Tiene como obligación cuidar que el resultado de su labor responda a las necesidades del pueblo. Debe de ser claro y completo para facilitar la labor del juez, basado en el libro de la doctora Consuelo Silvens en los sistemas jurídicos. La siguiente. 5 periodos del derecho romano. Definición. Para un mejor estudio se tiene que hablar de los periodos del derecho romano, los cuales son 5. El arcaico, el derecho al preclásico, el derecho clásico, el derecho posclásico y el derecho justiniano. El derecho arcaico desde la fundación de Roma hasta la promulgación de las 12 tablas allá por el año 449 antes de Cristo. Su derecho era formal, solemne, oral, nacionalista, privativo de la familia o gente de la fuente de derecho, que era la costumbre, el moris molarum. La siguiente. Derecho preclásico, del año 449 hasta el final de del periodo de la República de Roma, en el año 27 después de Cristo.
la costumbre como fuente normal, interpretarlo que consistió en la actualización de los preceptos con la finalidad de poner orden en el derecho privado. En el derecho clásico, que fue por el año 27 después de Cristo, hasta el imperio de Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo. Los pontífices dejaron de poner el monopolio jurídico a las fuentes de derecho y se suman las decisiones jurídicas emitidas por los jueces. La siguiente. El derecho posclásico, desde la muerte de Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo hasta el 527 después de Cristo, caracterizado por la falta de organización entre las normas nuevas y las anteriores imperialistas tetrarcas. Derecho justiniano, este inició en el año 527 después de Cristo hasta el 565, codificación del derecho romano. La obra más importante en esta etapa era el Corpus Juris Civilis. La siguiente. Amén. Continúa la hermana Berta con su exposición. Amén. Yo le voy a hablar un poco del fondo histórico del neorromanismo. Ya escuchamos a la hermana Lilian que nos habló un poco de las normas jurídicas que se dan en el sistema neorromanista. Un poco del fondo histórico, tengo aquí 4 elementos. Estamos hablando de la separación de la Iglesia Ortodoxa año 1054, la Reforma Protestante en el siglo XVI con Martín Lutero, el pietismo en el siglo XIX y el movimiento misionero del siglo XX. ¿Qué podemos hablar de la Iglesia Ortodoxa? ¿Qué se podemos decir? Que la Iglesia Ortodoxa era la que ellos se consideraban una comunidad cristiana de la mitad del Mediterráneo y que contiene doctrinas teológicas en la cual contiene una serie de concilios. Entonces, la Iglesia Ortodoxa en realidad constituía 14 y según ellas 15 iglesias autocéfalas. Entonces, ¿qué promueve el neorromanismo y qué es el neo? La palabra neo es una palabra griega que quiere decir nuevo. Entonces, estamos hablando de un nuevo romanismo que se da por la separación de la Iglesia Ortodoxa por muchos problemas que habían en esta década, en estos periodos, ¿verdad? Algunas de las causas que promovieron esa separación de la Iglesia Ortodoxa con diferentes movimientos fueron que los obispos pretendían convertirse en papa. También la Iglesia iba ganando terreno en la política. Pues eso no es de ahora, eso no es nuevo, que la Iglesia siempre ha estado indirectamente ligada a la política, pero que en ese entonces vemos cómo iba ganando terreno. El emperador tenía que llamar al papa para ciertas decisiones, al cabo que el papa era el que daba las decisiones. Entonces la Iglesia romana estaba metiéndose cada día más y más a la política, cosa que no les pareció a diferentes sacerdotes, ¿verdad? También se da otro elemento muy importante, el por qué se producen separación y a lo que se le llama un nuevo romanismo es que estaba en tela de juicio el celibato. Algunos sacerdotes comenzaron a cuestionar el por qué ellos no se podían casar, si en la Biblia habla en el Génesis que Dios ha dejado una mujer para un hombre. Entonces vienen algunos sacerdotes y se querían casar, como lo vemos que hay algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces son una de las causas por qué la Iglesia Ortodoxa comienza, ¿verdad? Con esto, a separarse. Hay un nuevo movimiento. Abona esto lo que es la Reforma Protestante con Martín Lutero. Vemos cómo Martín Lutero, siendo un monje, empieza a cuestionar y a escribir, ¿verdad? El por qué al pueblo no se le permitía leer las escrituras, el por qué la misa era dada solo en latín, y él comienza a escribir sus 91 tesis y las 5 solas. Las 5 solas que nos hablan solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo la gloria de Dios y solo la escritura, que es la principal. Luego tenemos el otro movimiento, el movimiento pietismo, que es un movimiento que siempre de línea luterana. ¿Por qué se le llama luterana? Porque viene siguiendo las ideas y los pensamientos de Martín Lutero. Entonces este movimiento pietismo hace énfasis
más a la piedad. Eso quiere decir, hace más énfasis a la piedad. Entonces, en el siglo XX se habla de un movimiento misionero. Todo estos movimientos vienen a abonar al nuevo romanismo, que es el neorromanismo, el movimiento misionero. Empiezan a venir a América Latina para evangelizar, para la evangelización de los que más adelante le llaman los católicos, le llaman hermanos separados. Por ende, la Iglesia Católica en el neorromanismo lleva a la Iglesia Católica a replantear. ¿Qué replantea? Sus interpretaciones, su liturgia y su dogma. Pero vemos que no fue un cambio drástico, sino fue un cambio superficial, porque hasta la fecha no hay muchos cambios. Entonces, en el Concilio Vaticano II del 25 de enero de 1959, se dan una serie de objetivos ya en el neorromanismo, el cual los objetivos son promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo, lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente los orientales. ¿Por qué se da eso? Porque cuando viene la iglesia, surge el movimiento luterano con Martín Lutero, se habla de los protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? Los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque protestan sobre de cómo hacer la liturgia, de los dogmas que tiene la iglesia. En ese periodo hay una persecución de los hermanos que más adelante les vienen a llamar hermanos separados. Al principio les llamaban que eran herejes, porque estaban dando doctrinas contrarias a lo que la iglesia estaba enseñando. Por lo tanto, en este concilio llega un momento de decir, no, estos hermanos separados hay que tratarlos con, ¿verdad?, con diferentes formas, con amistad. Ya no vamos a matar cristianos, porque es de entender que en ese tiempo hubieron muertes, ya, y empiezan a haber cambios. Entonces empiezan a replantear la nueva forma de hacer las cosas, la iglesia en el neorromanismo. Aquí hablamos de los cambios, ¿verdad? Los cambios que le estoy hablando, los cambios que la Iglesia Católica viene, esa actitud hacia los no católicos. Recordemos que los no católicos somos los hermanos separados de acuerdo a sus ideas, a sus concepciones. Somos la iglesia, somos ¿verdad?, los hermanos que no somos católicos. Entonces, esos son los no católicos. La Iglesia Católica se ve en la necesidad de implementar estos cambios para no perder fieles, para no perder fe de la iglesia, porque estaba perdiendo muchos fieles dentro de la Iglesia Ortodoxa. El movimiento ecuménico, como ya les mencioné, es un movimiento que se da dentro de la Iglesia Ortodoxa con el objetivo de mantener los fieles, mantener la piedad para con los hermanos no separados. Y estas son partes, esto sería como una síntesis del por qué se da un sistema neorromanista. Entonces, a partir de cambios, a partir de problemas, a partir de situaciones que se vienen dando en diferentes tiempos, la iglesia replantea su forma de hacer la liturgia, los dogmas ¿verdad?, y de cómo interpretar las escrituras. Hasta aquí con nuestra participación. Que Dios les bendiga. Esperamos que sea de mucho provecho, de mucho agrado y de mucho aprendizaje lo que aquí les estamos compartiendo. Amén. Amén.